Me parece, estamos hablando del acuerdo que firmaron más de 700 medios de comunicación para dar una cobertura, diría yo, más crítica, con un sentido estratégico a la información que genera la violencia que se vive en este país. Y Gerardo Rodríguez, te arrebaté la palabra por esto implacable que es el tiempo en televisión. Claro, no, hombre, muchas gracias. Yo quería comentar primero, pues que sería, primero muy grave que el gobierno federal no estuviera del todo en armonía con esta estructura, porque se va a convertir en un grupo de presión. Y en segundo lugar, bueno, pues que hay periodistas también, ¿no? Que no todos son buenos ni todos son malos. Entonces, pues si ha habido gente que ha perdido la vida, hay que ver sus actividades a que se han dedicado o qué han hecho, porque varía de la persona que sufre un atentado derivado de su actividad de periodista o de su actividad personal, ¿no? Entonces, a mí no me gusta que haya fueros especiales porque siempre es la ley debe ser equitativa, ¿no? Entonces, hay fueros especiales para el periodismo y eso es una tentación para que estas organizaciones ocupen estas estrategias, estas vías, pues para hacer su trabajo, ¿no? Tenemos una subprocuraduría especializada en atender a los periodistas. En fin, hay una serie de acciones que puede tentar a estos grupos en su estrategia a penetrar esos medios para lograr sus objetivos. Entonces yo creo que se debe distinguir muy bien eso cuando una persona es atacada por la delincuencia organizada. Pues hay que analizar con objetividad los antecedentes o su actividad previa que han desarrollado para ver si es derivado de su función o derivado de su actividad personal. Yo creo que el gobierno, si no se va a la cabeza de esto, si no toma acciones paralelas, Televisa es muy dado a utilizar en la presión que ejerce la pantalla de todas las organizaciones, chicas, medianas, grandes y de cualquiera. Lo vimos ahora con Telcel y Teléfonos de México. Va a ser un organismo que se va a convertir en un acicate y en un grupo de presión más hacia el propio gobierno. Entonces, yo creo que aquí, así como hay cárteles de narcotráfico, hay cárteles económicos, y yo creo que no debemos permitir ser manipulados en ese tenor y lograr el objetivo común, que es generar a la población, bajarle el nivel de la violencia extrema en los medios, en las publicaciones, en lo que vemos, pero sí estar informados, pues además es nuestro derecho ciudadano, estar informados, y sobre todo que se guarden los equilibrios para evitar bajar a un cártel y subir a otro, ¿no? Claro. Les pediría, para cerrar este tema, un último comentario, y pondría sobre la mesa un argumento. Me parece que, como bien dice Gerardo, no es solo la esfera de los medios de comunicación la que debe hacer un esfuerzo por darle un tamiz diferente al tema de la violencia en los medios informativos. Creo que el gobierno federal tiene que cambiar algunas tácticas que ha empleado en los últimos años. Hablaba muy bien Roberto de la presunción de inocencia. ¿Cuántos políticos adversarios al régimen, a la administración calderonista, han sido injustamente calumniados, acusando de tener vínculos con el crimen organizado, con una averiguación previa falsa, con una acusación anónima, con un testigo protegido, etcétera? Yo creo que también la presunción de inocencia no solo cabe para los que vemos presentados en la barandilla o en los operativos de las corporaciones de procuración de la justicia, sino también en el campo de la política. Es decir, el gobierno federal también tiene que asumir el compromiso de que la presunción de inocencia no solo le cabe a los cárteles, sino le queda a los que la política ha designado como sus adversarios en la coyuntura, ¿no, Roberto? Así es, mira, ha sido difícil porque también, tampoco se ha dejado de lado que el tema de las propiedades sirva también como un ejercicio, tengan un ejercicio electoral en muchas de las ocasiones. Podemos verlo como, por ejemplo, el tema del Michoacanazo, que fue muy famoso y muy sonado, en donde diversos alcaldes de diversas extracciones partidistas fueron acusados por el propio gobierno federal a través de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Procuraduría General de la República, de tener vínculos o nexos con el narcotráfico, y que fueron llevados, fueron detenidos, fueron llevados y posteriormente, a la postre de un año y medio, fueron liberados nuevamente y dijeron, usted no tiene ningún pendiente legal, usted disculpe, pero antes de ello ya habían sido incriminados totalmente de esta situación, sin antes habérsele pasado por un proceso. Y así vemos casos, por ejemplo, en el estado de Guerrero,
el propio Estado de Hidalgo, que también vivió una situación complicada y difícil con una cuestión de una acusación falsa, posiblemente de un testigo protegido, y que desgraciadamente eso, en lugar de favorecer o de fortalecer la democracia en nuestro país, simplemente la debilita, la demerita, y el gobierno federal debe de enriquecer sobre todo un aspecto que es el de la salud social, que es que nos conduzcamos con respeto ante todos, porque al final de cuentas ha sido el propio gobierno federal quien ha provocado que vivamos una catarsis de complejidades en nuestro país, difícilmente de una situación que podemos rescatar como es el tema del crimen organizado. Desgraciadamente, digo, el tema del crimen organizado lo hemos discutido en esta mesa. Ha sido un tema complicado, ha sido un tema que sobre todo ha preocupado a los mexicanos, digo, más de 35,000 muertos. Hablar de que también han sido asesinados personas civiles, niños, y que simplemente el gobierno calderonista peyorativamente los ha señalado como los daños colaterales, y eso no tiene respeto, eso no tiene nombre. Entonces, al final de cuentas, hoy creo que inmediatamente que el gobierno también tenga que asumir una posición de respeto, los medios de comunicación, pero también la sociedad debe de volverse más analítica, sobre todo de la información que fluye en diversos medios de comunicación y que muchas veces resultan tendenciosos. En ese sentido, yo rescato, porque lo leía ayer, viernes, en la columna de Beatriz, el tema no es ajeno a Hidalgo, como bien lo dices. Me parece que aquí hubo una intención muy clara de vincular a nombres y perfiles políticos con la delincuencia organizada en un contexto electoral. Pero fíjate qué ironía y cómo es de doble filo la espada de los medios de comunicación cuando se utilizan de esa manera. Quien firmó ese reportaje, tú lo decías bien ayer, Ricardo Ravelo, acabó señalado por un testigo protegido. Es decir, la táctica 1000 veces usada por la revista Proceso para tener portadas y 8 columnas en contra de algunos personajes de la política, terminó blandida sobre uno de sus reporteros estrellas, Beatriz. Sí, al final es una cuestión muy grave porque, como bien mencionaba Gerardo, los tribunales ahora son los medios, ¿no? Entonces ahí se hace el juicio es rapidísimo y es duro, ¿no? Y ya no hay marcha atrás, aunque la PGR diga, bueno, nos equivocamos o no hay tal investigación. Y decías tú que los tiempos legales no son los tiempos de los medios, ¿no? Y ya no difunden cuando se equivocan, ¿eh? Sí, a lo mejor amerita un espacio muy pequeño. La nota de, bueno, la CIEDO acaba de exonerar a las personas, ¿no? Y al final creo que también es un error de comunicación que se está cometiendo. El gobierno los ha cometido en varias ocasiones. Una táctica, no tanto error, me parece. Pero creo que se está dañando la figura de las instituciones, se está dañando muchísimo la imagen de la Procuraduría. La gente ya no confía en eso. Si nosotros leemos las declaraciones de un testigo protegido, ya no... o sea, las leemos con mucho cuidado ya, con muchas reservas. Ha habido un abuso de la figura. Claro, y esas filtraciones pues ya quedan como... son descartadas desde antes, vaya, ¿no? Pues yo en verdad espero que hay muchas esperanzas fincadas en este acuerdo. Yo sí tengo la convicción de que hay que tratar el tema de la violencia de manera distinta, empezando por el gobierno, y si los medios podemos ser copartícipes de esto sin coartar la libertad de expresión, adelante. Mira, ojalá no estuviera el tufo, déjenme decirlo así, de la agenda empresarial, pero lo está. Y en Hidalgo se ve como una buena vibra en la llegada del nuevo procurador, Eliseo Estrafón, la gente muy apegada a los calificada, con sus derechos humanos, con experiencia administrativa, experiencia política, le va a dar un manejo diferente al manejo en su ámbito que le corresponde, de la justicia y de la seguridad. Se le han dado los que han estado, pero ese nuevo enfoque lo va a poder aplicar bien. Y creo que hay un buen camino. Vamos a ver cómo termina las demás designaciones que vienen, pero creo que este replanteamiento que hemos hablado se va a ir logrando paulatinamente. Por lo menos en el Estado veo yo buena posibilidad. Buena señal. Carmen. Pues sí, nada más para cerrar en este tema, sí, pues ojalá, ¿no?, de ser que estos puntos se lleven a cabo, que todos los firmantes estén en la misma línea y que, bueno, el gobierno federal no se sienta frustrado porque la sociedad de alguna manera va a estar interviniendo más en todo lo que está pasando. No, yo creo que el gobierno federal está encantado. Sí. Pero bueno, como últimamente ahorita, al presente todo le frustra, tanto como la salida de todo lo que hizo de alguna manera para la salida de Carlos Pascual, ¿no? Que ese es un tema que
yo creo que es tiempo de empezar a platicarlo. El embajador de los Estados Unidos en México tiene hechas las maletas y a juicio de muchos analistas, yo lo comparto, la relación bilateral en este sentido fue definida más por un pleito personalísimo de la Presidencia de la República en la figura de Felipe Calderón en contra de Carlos Pascual que por un asunto de fondo. En otras palabras, nos ofendimos más por las palabras de Pascual evidenciadas, desnudado en Wikileaks, que por las implicaciones de vuelos no tripulados en territorio nacional. Exacto. O la operación fallida, violatoria de la soberanía, a mi juicio, de Rápido y Furioso, y tantas otras cosas que el gobierno de los Estados Unidos ha hecho para seguir un objetivo que considera fundamental y prioritario para su agenda, que es la seguridad en la frontera. Atrás quedó el tema migratorio, atrás quedó el tema que le interesaba a México, hoy solo nos interesa. Entonces, ya contestó el gobierno sobre el Rápido y Furioso, inició una averiguación previa en la PGR para investigar el asunto. Bueno, no tengo muchas esperanzas al respecto, estimado Gerardo, pero la realidad, y quiero una comisión de la verdad para una comisión de la verdad que analizara las implicaciones históricas de esto, pero la realidad es que hoy la relación bilateral más importante en nuestro país, que es la del vecino país del norte, me parece está absolutamente contaminada por una percepción personal sobre lo que decía o no Carlos Pascual. Si les parece bien, porque me indican que tenemos que ir a un corte, lo abordamos en el siguiente bloque, pero no es poca cosa. No es poca cosa que hoy la agenda de los Estados Unidos en su relación con México esté definida, déjenme decirlo así, por la bilis y por un berrinche de quien es el titular del Ejecutivo Federal, pero lo platicamos al regresar. Usted, por favor, no se vaya, el tema está muy bueno.